Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El evento de hoy eh, va a ser presidido por Jorge Olave del Consejo Colombiano de Seguridad. Eh, Estamos esperando ya su conexión para poder empezar la charla. Eh, Solicitamos nos den 5 minutos para iniciar la sesión. Ya les voy a compartir un listado de asistencia donde pueden ir registrando sus datos. Allí se les enviará toda la información de esta ponencia. Gracias.
Ofrecemos una disculpa. A las 3:30 arrancamos con la actividad. Tenemos inconvenientes técnicos. Muchas gracias y discúlpenos las inconveniencias. Muy buenas tardes a todos. Lamentamos los inconvenientes técnicos, pero pues la virtualidad a veces ocasiona que de pronto haya ligeras fallas. De todas formas, les agradecemos a todos ustedes por permanecer con nosotros. Bienvenidos. Rápidamente les comentamos que esta actividad se llama Gestión Inteligente de Seguridad Vial y Bioseguridad. Es una conferencia que tiene como objetivo generar lineamientos técnicos para alinear los elementos del Plan Estratégico de Seguridad Vial y la bioseguridad para el sector transporte. Nuestro ponente es Jorge Olave Molano, ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo, auditor HSEQ con formación en seguridad vial, con 7 años de experiencia en gestión de riesgos ocupacionales, manejo del SGSST y coordinación de grupos de trabajo, promoviendo el fortalecimiento de diferentes sectores económicos. Jorge, muy buenas tardes y el auditorio virtual es suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hemos tenido ahí unos pequeños impases para ingresar entendiendo esta nueva normalidad, pero bueno, lo importante es que ya pudimos ingresar. ¿Me confirmas, por favor, si me están escuchando? Se escucha fuerte y claro, sí, señor. Ok, listo, vamos a arrancar. En primer medida, gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la invitación. Mi nombre es Jorge Olave, yo soy gerente de relacionamiento institucional del Consejo Colombiano de Seguridad.
una entidad técnica sin ánimo de lucro, con más de 60 años en Colombia, desarrollando todos los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y desde hace aproximadamente 7 u 8 años, desarrollando una línea muy fuerte en lo que respecta a seguridad vial, entendiendo la importancia del tema en Colombia. La charla a la cual pues hoy me estoy uniendo a esta gran semana de la movilidad se llama Gestión Integral e Inteligente de la Bioseguridad y de la Seguridad Vial. ¿Listo? En este orden de ideas, quiero empezar este momento entendiendo que pues, la tengo un poco más cortita porque... ¿Qué? Porque pues tuvimos estos impases diciéndoles a ustedes que mientras gestionamos la bioseguridad y mientras tuvimos todo este tiempo para hacer gestión de la bioseguridad desde marzo hasta hoy septiembre, nos podíamos haber olvidado que seguían ahí los riesgos viales, ¿sí? Los riesgos que se derivan de tomar la motocicleta, los riesgos que se derivan de tomar el vehículo, seguían ahí presentes. Luego, no nos pudimos haber olvidado de estos riesgos viales para haber apuntado a unas cifras positivas en materia de seguridad vial, ¿listo? Pues estas ni se fueron de vacaciones y siguieron cobrando vidas, como lo podemos ver, digamos que mes a mes, en los boletines de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo creo que no voy a entrar mucho en detalle al respecto, pero para ser mucho más claro, la Organización Mundial de la Salud en sus más recientes informes habla que aproximadamente cada año mueren 1.3 millones de personas en las carreteras en el mundo entero, ¿cierto? A causa de los siniestros viales. Pero lo más grave de esto es que las personas, ¿cierto? Que más están falleciendo en los siniestros viales a nivel mundial son las personas que se encuentran entre los 15 y los 29 años. ¿Qué significa esto? Que estas personas son los que están en una edad mucho más activa, ¿verdad? Son las personas que integran, digamos que las familias, siendo casi que la cabeza digamos que de la familia en el marco del hogar, por ende la OMS, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, el Consejo Colombiano de Seguridad y todas las entidades que tenemos como sueño y como objetivo reducir la accidentalidad, tenemos nuestros ojos puestos en este nicho, digamos, de personas que se encuentran expuestas día a día en la vida, ¿cierto? Y digamos que en este grupo entre los 15 y los 29 años también se encuentran personas que, digamos que están quedando con unas lesiones bien importantes en materia de seguridad vial. Estas lesiones, ¿qué es lo que generan? Algo que en seguridad en el trabajo llamamos pérdida de la capacidad laboral. ¿Y a qué me refiero con pérdida de la capacidad laboral? A este estrago que deja un accidente, ¿verdad? El cuerpo totalmente irreversible y que, digamos que hace que el trabajador quede con una secuela de por vida. En este mismo contexto de las Naciones Unidas, digamos que también se estableció que la mitad de las personas que mueren por esta causa, digamos que de los siniestros viales en el mundo, son los usuarios más vulnerables en la vía pública. ¿Quiénes son? Peatones, ciclistas, motociclistas. Ahora bien, hagamos un retroceso un poquito y recordemos un poco allí marzo cuando empezamos toda esta travesía de la cuarentena, ¿verdad? Y la adopción de las medidas de bioseguridad. Las calles de Bogotá y las calles de las grandes ciudades en Colombia y en el planeta se llenaron de estos actores vulnerables, ¿verdad? Ciclistas, motociclistas y peatones, porque es el vehículo, ¿verdad? Es el vehículo que por naturaleza es considerado el vehículo, digamos que seguro, porque digamos que evita el contacto pues a 2 metros con personas. Luego, la exposición del riesgo o de las personas al riesgo vial, pues aumentó un montón. Entendiendo que pues si no se siguen aplicando las medidas, ¿verdad? Que se tejen en el marco de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en el marco de las diferentes instituciones, pues vamos a seguir proyectándonos a tener aproximadamente cada año más de 2 millones de muertes en el planeta entero, digamos que derivados de los siniestros viales. Voy a tomar un boletín de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el boletín con el cual nos tienen a todos los sectores económicos muy, digamos que concentrados, ¿verdad? Y nos tienen muy informados al respecto. En este boletín nos habla que pues para el año 2020 el usuario más vulnerable en la vía sigue siendo el usuario en moto, ¿verdad? Y es que en más o menos mayo de ese año 2010, del año 2020, teníamos que el 52.1%
de los actores muertos en la vía eran motociclistas. Sí, estamos hablando aproximadamente 5 puntos porcentuales más por encima del año 2019. Y el segundo actor más vulnerable, ¿cierto? Con mayor, digamos que, participación dentro de esta mortalidad, era el peatón, con aproximadamente 21.3%, teniendo, esta sí manteniéndose, digamos que constante, en el marco de las estadísticas del año 2018 y del año 2019. ¿Qué significa? Lo que ratifica la OMS, la ONU, en Colombia la Agencia Nacional de Seguridad no lo está ratificando, y la pandemia desafortunadamente pues nos puso, ¿cierto?, en la balanza digamos que en un estadio muy diferente en cuanto a la seguridad vial, ¿verdad? Y es que definitivamente a los actores más vulnerables les puso aún más vulnerables a estar mucho más expuestos. Nos estamos enfrentando en este Jorge, momento, septiembre, a una nueva normalidad. Sí, discúlpame. ¿Sí? Jorge, se nos quedó como pegada la presentación. Yo la tengo disponible para mostrar, pero entonces, ¿en qué número de diapositiva está para apoyarlo desde donde estamos? Ah, ok, estoy en la, espérame un segundo, yo te voy a decir en dónde estamos. 1, 2, 3, 4, dame un segundo. 5, estoy en la quinta, la que dice Contexto Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Voy. Contexto nacional. Ok, listo. Un segundo, ya la proyectamos para todos ustedes. Mientras tú nos vas ayudando a proyectar y pues estoy muy pendiente, entonces voy como siguiendo. La pandemia definitivamente hizo que los actores viales a nivel mundial y a nivel nacional estuvieran aún más expuestos. Y les decía que en este momento, septiembre del año 2020, nos estamos enfrentando a una nueva normalidad en la que las personas van a preferir el transporte, digamos que individual sobre el público. O sea, la exposición va a ser mayor, pero también van a empezar a salir los vehículos. Entonces, la exposición a los riesgos pues va a ser muchísimo más alta, y el reto va a ser tener una cultura de seguridad vial mucho más incorporada en cada uno de nosotros como actores viales. ¿Me confirmas si ya la tenemos, por favor? Ahí la puedes ver ahí. Yo estoy, espérame, yo estoy proyectando pantalla, entonces no creo. Deja de compartir tu pantalla que Voy yo... a darle escape y voy a volverle a dar compartir, ¿parece? Ok, espérame. A todos los asistentes mientras solucionamos este impasse. Voy a darle dejar de compartir, ¿vale? Ok. Les agradecería si me confirman si ya están viendo mi pantalla. Creo que ya. Yo ahí lo estoy viendo a su merced con su cámara. Ok. Porque yo estoy viendo acá en la pantallita pequeña, estoy viendo ya diapositiva del contexto nacional. Confírmame y si no, pues Sí, señor. volvemos a Ahí ya darle. la ¿Sí? tengo, ahí ya ¿Ya? la tengo proyectada. Sí, señor, ya. Ok. Contexto nacional Entonces, ANSB. Ya igual. su merced puede continuar. Ok. ¿Estoy con tu presentación o con la mía? O sea, ¿estoy maniobrándola yo o contigo? La manejo yo, entonces me avisas en qué momento pasamos. Ok. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, en la cual digamos que el contexto de la Agencia Nacional de Seguridad nos apunta un poquito a cuál es el comportamiento en cuanto en cuanto a la, digamos que a la edad de las personas que más están falleciendo en la vía. Y lo que les decía se ratifica también para Colombia. Los adultos son los que, y los adultos jóvenes y los adultos son los que suman aproximadamente 1.000 personas a abril de este año 2020. O sea, sumándolo estamos hablando de aproximadamente el 70% de las personas son adultos jóvenes y adultos, la edad productiva en Colombia, ¿cierto? La edad que le está aportando al PIB en cuanto a la contribución en los sectores económicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Estamos hablando de un contexto nacional, pero pues no voy a entrar como mucho en detalle ahí. Sencillamente el resumen es que las zonas como Meta, Casanare, Valle del Cauca, Cesar, son las que más, digamos que están aportándole a las cifras en siniestros viales, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente, por favor, en donde sale el ciclo PHBA. Es como un circulito en donde sale planear, hacer, verificar y actuar. Dale, siguiente. Yo te estoy viendo que yo veo acá la pantalla que estás proyectando. La siguiente, ya de eso hablamos.
la siguiente, por favor. Yo creo que la que le sigue a esa, por favor. Para no entrar. No, perdóname, te pasaste. Dos Me atrás es paso. como un globito. Te pasaste, Es un perdóname. circulito. Sí, es un circulito con Ese. 4 aristas. Ese, es exacto. Entonces, en ese orden de ideas, recordemos que la ley 1503 del año 2011 trajo a Colombia, digamos que toda esta intención para implementar los lineamientos en cuanto a seguridad vial con la ley 1503, ¿verdad? Después del decreto 2851 del año 2000, ya empieza a reglamentar un poco más el compromiso de tener un plan estratégico de seguridad vial en las organizaciones, para después la resolución 1565, por allá en el año 2014, desarrollar ya la guía metodológica para la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, ¿verdad? Para las organizaciones y nos definía un hito muy importante, que eran las organizaciones que tuviesen más de 10 vehículos, motor, digamos que con automotor o no automotor, o que tuviera más de un conductor, ¿verdad? Y por allá en el año 2016 nos sale la resolución 1231 que le sirvió a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a las entidades de tránsito con un elemento para revisar los planes estratégicos de seguridad vial y avalarlos, ¿sí? Eso es un pequeño digamos que hito de historia en cuanto a la seguridad vial. Aquí hay que hacer acá un completo paréntesis. Y es que este año, aproximadamente en julio, quedó completamente derogada la resolución 1231, o sea, ya no existe una guía para hacer la verificación del plan estratégico de seguridad vial. En noviembre del 2019 sale también un decreto ley en el cual se elimina por completo el aval para el plan estratégico de seguridad vial, o sea, ya no debía tener un aval por parte de la entidad de tránsito de la superintendencia, sino que sencillamente la organización debe ser la responsable de permear todos esos elementos de seguridad vial a su propia organización, ¿verdad? Y de definir, digamos que esa velocidad en la cual va a hacer esta adopción. Y por último, hace un mes y medio salió la ley 2050, ¿verdad? Con la cual se derogó la ley 1503, y en esta ley 2050 se vienen unos cambios muy importantes que estoy seguro que la gente que está acá con nosotros ya se ha unido a las diferentes jornadas que ha tenido la Agencia Nacional de Seguridad Vial al respecto, en la cual pues van a haber cambios enormes en cuanto al plan estratégico de seguridad vial, y pues digamos que la agencia puso público una guía metodológica para tal fin. Entonces, digamos que para no entrar en mucho detalle, este nuevo enfoque del plan estratégico de seguridad vial primero va a tener un ciclo de mejora continua. ¿Qué es un ciclo de mejora continua? Un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Este ciclo de mejora continua nos pone en un panorama de una estructura de alto nivel. ¿Qué es una estructura de alto nivel? La estructura que tiene el sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo, la estructura que tiene ISO 9001, ISO 45001, ¿sí? Lo cual nos va a permitir la integración de los dos sistemas, tanto el plan estratégico de seguridad vial con la estructura de PHVA, con el sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo. Recordemos, para los que somos prevencionistas, que la resolución 0312 del año 2019 ya nos exigía por allá en su artículo, no recuerdo muy bien cuál era el artículo, pero nos exigía la integración obligatoria, digámoslo así, del PSB con el sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo. Otro paréntesis al respecto. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. La derechita. Listo. Esto es básicamente lo que tenemos que empezar a alinear en cuanto a seguridad vial con la bioseguridad. Entonces arrancaremos con una línea basal, ¿verdad? Esta línea basal me va a mí a permitir un poco entender, ¿verdad? Entender qué tipo de vehículos automotores tengo, cuál es la exposición de mis conductores tanto a los riesgos viales como al riesgo de contagio de la COVID-19 en el lugar de, digamos, en el trabajo o en desplazamientos sin itinere, ¿verdad? Situado tanto el nivel de contagio por la COVID es muy alto, la mortalidad que tal es la capacidad de respuesta de las UCI, ¿verdad? Eso podemos alinearlo con al plan estratégico de seguridad pequeño del PSB, que esto ya hace mucho, digamos que alusión a la resolución 1565, establecer un equipo de trabajo, ¿verdad? Para después movernos a una implementación y a la mejora y evaluación del plan estratégico de seguridad vial.
Esta es la estructura general que tenemos actualmente hasta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, digamos que defina la nueva estructura pues, por medio de estas grandes mesas de apoyo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos hecho como unas alineaciones con nuestro Comité de Transporte y Seguridad Vial y con toda nuestra capacidad técnica para hacer, digamos que el objetivo acá es enseñarles a ustedes a hacer esta alineación, ¿verdad? De el Plan Estratégico de Seguridad Vial con el tema de bioseguridad. Entonces arrancaremos con el primer pilar, que es el pilar de gestión institucional, ¿cierto? En este pilar, ¿qué se establece? Los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Comité de Seguridad Vial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pilar? Entonces debemos tener unos objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, debemos tener un Comité de Seguridad Vial, ¿verdad? Un responsable que me ayude como a jalonar todos esos temas en seguridad vial. En este orden de ideas, una super sugerencia que las organizaciones pueden llegar a hacer, tengan en cuenta que en la resolución 677 de los protocolos de bioseguridad para los vehículos, ¿verdad? Ya se empieza a establecer como unas responsabilidades en cuanto a la sanitización de los vehículos, en cuanto a la prevención del contagio en los conductores, en cuanto a la prevención de contagio en la cadena de valor de transporte. Entonces, pues a este Comité de Seguridad Vial empecemos a sumar algunas obligaciones puntuales en cuanto a gestión de la seguridad, de la bioseguridad vial, llamémosle así. Entonces, ¿qué tipo de funciones podemos otorgarle a este comité? Bueno, avalemos, por ejemplo, los virucidas que vamos a utilizar en los vehículos, teniendo en cuenta que este virucida en ningún momento puede llegar, digamos que a tener contacto a nivel químico con las partes del vehículo, ¿verdad? Establezcamos, por ejemplo, en el rutograma cuáles van a ser los tiempos de desinfección de la persona, que ya lo vamos a ver más adelante. Entendamos un poco cómo vamos a hacer la investigación de los casos COVID positivos en digamos que a lo largo de mi cadena de valor de transporte. Definamos en este Comité de Seguridad Vial cómo vamos a hacer la gestión de los contratistas en cuanto al tema de gestión de la bioseguridad, ¿sí? Entonces, tomemos ese Comité de Seguridad Vial y otorguémosle unas funciones especiales, ¿verdad? En estos momentos de contingencia de seguridad vial, de bioseguridad, perdónenme, para el sector transporte. Hablamos también de este responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Qué bueno que este responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial ya hoy pueda tener una formación mínima en gestión de la bioseguridad, ¿verdad? O, por ejemplo, en la herramienta PRAS que está desarrollando el Ministerio de Salud en Colombia, ¿sí? Para que esta persona entienda un poco cuál va a ser, digamos que el timeline o el recorrido desde el día 1 hasta el día 21 en caso de tener una persona infectada, entender que la persona infectada es mucho, digamos que es mayoritariamente hábil, ¿verdad? O tiene un poder digamos que de transmisión del virus mucho más alto entre el día 4 y el día 8, ¿sí? Entender ese tipo de cosas para que esté responsable alineado con el comité, genere estrategias permeándolas a toda la organización. En la política de seguridad, pues tratemos de mantenerla como la tenemos, simplemente es adicionar de pronto o tener todos el compromiso de además de prevención de accidentes, prevención del el contagio por COVID-19 mientras se utiliza el vehículo como, digamos que como herramienta de trabajo o como transporte, ¿verdad? Digamos que en este pilar de gestión institucional también debemos tener en cuenta la divulgación de la política de seguridad vial, ¿cierto? Y es que toda la organización debe conocer la política de seguridad vial, el compromiso que desde la gerencia y desde el Comité de Seguridad Vial se ha gestado o se ha desarrollado para evitar al máximo la aparición de siniestros viales en mi organización, tanto con ocasión del trabajo como con no ocasión del trabajo, ¿verdad? Acá hay un tema muy importante, hablábamos del diagnóstico, ¿cierto? Y es entender un poco qué es mi organización. Entonces, el diagnóstico también alineémoslo. Hacemos diagnóstico para el Plan Estratégico de Seguridad Vial, pero hacemos diagnóstico para el tema de gestión de la bioseguridad vial, ¿cierto? Entonces, entendemos qué tipo de vehículos tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis rutas más comunes?
¿cierto? ¿Cuáles son mis recorridos más comunes? Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos una persona que va a salir hoy lunes y regresa el domingo a la organización, pues debo digamos que planear, ¿cierto? En este diagnóstico entender bajo a qué zonas del país con altos índices de COVID está pasando o está cruzando con su vehículo. También podemos entender un poco cómo se va moviendo entre diferentes ciudades, que recordemos que las ciudades o las zonas en Colombia, discúlpenme, están teniendo diferente nivel diferente pico, digamos, de la pandemia. Yo te pediría, Santiago, que la pases a la otra diapositiva, donde están los dos cuadritos. Hola, eso, esa, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, en este diagnóstico, pues que la organización entienda qué vehículos tiene, entienda, por ejemplo, si mis trabajadores son de alto riesgo en cuanto a la transmisión de la COVID-19, entonces, pues si son trabajadores que tienen alguna preexistencia, si son trabajadores con comorbilidades a nivel pues de salud, si es un trabajador obeso, si es un trabajador con nada importante, ¿cierto? Para que yo, digamos que cruzo, ¿cierto? El diagnóstico que tenía de seguridad vial con el diagnóstico que voy a cruzar con temas de bioseguridad y entender un poco que mi operación sea segura en cuanto a lo y biosegura. En este orden de ideas también, pues debemos tener en cuenta en este diagnóstico para el frente de seguridad vial, pues cuáles van a ser mis riesgos viales más comunes y esto, la fuente para yo entender esto va a ser revisar un poco la accidentalidad que he tenido, ¿verdad? Y tener muy claro ese tipo de cosas. En este diagnóstico, también tener muy en cuenta cuáles son mis contratistas, qué tipo de contratistas yo tengo en mi operación y cómo yo aguas abajo y aguas arriba me comunico en mi cadena de valor en cuanto al médico de seguridad. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta para, digamos que, y les voy a pintar, es el mismo esquema como cuando reservamos en el restaurante en estos momentos. Esta es la nueva normalidad, señores, y a esta normalidad tendremos que acostumbrarnos. Pasa exactamente lo mismo. Yo debo entender de por abajo mi conductor hacia dónde tendrá que dirigir para cumplir con la cadena de valor, ¿verdad? O la cadena de suministro, pero aguas para arriba también. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿De dónde viene mi mercancía? ¿Quiénes van a ingresar a mi planta? ¿Quiénes van a ingresar a mi bodega? ¿Cierto? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Qué voy a hacer con ese vehículo? Siempre tenemos que recordar acá un término muy importante que se llama el historial epidemiológico de las personas. Y es que yo solamente conozco el historial inmediatamente epidemiológico de las personas que tengo una empresa el día de hoy. ¿Sí? Yo no sé si mañana una persona me puede venir a decir, mira, yo no tengo síntomas, vengo en mi vehículo, vengo en mi transporte de carga, no tengo síntomas, pero resulta que la persona puede llegar a ser portadora, no implementé ningún control para ser contratista y desafortunadamente generó un pico en la organización. Entender mucho ese esquema. Recuerden que está plasmado en la resolución 177, digamos que de los temas de bioseguridad pues en Colombia y en el sector transporte. También debemos acá tener en cuenta, señores, entonces ya pasando al siguiente pilar, que es el pilar de comportamiento humano, pues en este pilar de comportamiento humano, pues digamos que se definen todos los elementos que tienen que ver con las personas de la organización. En cuanto a seguridad vial, ¿a qué se refiere este pilar? Como para no entrar, digámoslo, como en tanto detalle. Entonces nos habla de todo el tema de selección de conductores, las pruebas que le voy a aplicar a los conductores, ¿cierto? Entonces, la idoneidad de las pruebas, el programa de capacitación en seguridad vial, los exámenes médicos para los trabajadores, tener el perfil de mis conductores, ¿verdad? El control de la documentación de mis conductores, la idoneidad de los exámenes médicos, la prueba teórica, los exámenes psicosensométricos y demás. ¿Cómo vamos a cruzar el pilar de comportamiento humano y cómo lo vamos a pasar por el tema de gestión de la bioseguridad? Pues, hombre, este procedimiento de selección de conductores, en lo posible, pues ustedes deberán empezar a revisar qué personas pueden llegar a sufrir mejor unas secuelas con una severidad muchísimo más alta frente a otros, pues para evitar esta exposición de las personas al riesgo, ¿verdad? Porque algo sí está muy claro y es que una persona en casa sin estar saliendo a la calle, teletrabajando y de pronto limitando
sus visitas con personas con un historial epidemiológico que yo no conozco, digamos que son personas con un riesgo mucho más alto, más bajo, a una persona que expongo a ir en su vehículo por diferentes partes y conociendo diferentes, digamos que, centros digamos que, del trabajo o visitas, ¿verdad? Este pilar también de comportamiento humano, digamos que bioseguro, debemos también cruzar un poco la capacitación de seguridad vial. ¿Y cómo voy a capacitarlo? Ahora, además de seguridad vial, ¿cómo lo voy a capacitar, por ejemplo, en el uso de la mascarilla, en cómo quitarse la mascarilla cuando pues voy a empezar a comer, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo voy a sanitizar mis muñecas o mis manos previo a tocar los alimentos? Entender que las manos son una hoja en blanco, por ende, por donde la vaya pasando, pues ya la hojita ya no es tan blanca, sino que empieza a tener punticos, y esos punticos pues pueden llegar a ser, digamos que, algún nivel de contagio de trazas del virus. Entonces, enseñarle que el lavado de manos es esencial para volver a poner en blanco esa hojita, ¿verdad? Enseñarle a mi conductor que debe tener, de acuerdo a la normatividad legal vigente en bioseguridad y en el sector transporte, tener una bolsita para los residuos, ¿verdad? Generados, digamos que en todo su trayecto. Enseñarle, por ejemplo, que tiene que sanitizar el vehículo, las llantas, sanitizar las áreas que tienen contacto con diferentes zonas, ¿verdad? Enseñarle a reportar síntomas, enseñarle que cualquier síntoma puede llegar a ser presunción de COVID, relacionados, pues, por supuesto, con un cuadro respiratorio, enseñarle a esta persona cómo aplicarse el alcohol, ¿sí? Si vamos a utilizar otro virucida, en qué partes del vehículo implementarlos, que eso es muy importante, ¿listo? Y en este control de la documentación de conductores, pues promoverles a ellos muchísimo el diligenciamiento del estado diario de condiciones de salud, ¿cierto? Que se nos une, digamos que, a todas estas iniciativas en cuestión de bioseguridad vial en Colombia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Listo, a mí también se me está congelando. Listo. Vamos ahora entonces a hablar un poquito de vehículos bioseguros o vehículos seguros. Entonces, en estos vehículos seguros, recuerden que en la resolución 1565, pues nos habla de diferentes elementos. ¿Cuáles elementos, Jorge? Entonces hablamos de mantenimientos preventivos, de tener hojas de vida de los vehículos, recomendaciones técnicas de las operaciones de mantenimiento de los vehículos, nos hablaba de un cronograma de intervenciones, una verificación del mantenimiento de vehículos, la idoneidad, ¿verdad? Nos hablaba de mantenimientos preventivos, pero también de mantenimientos correctivos, ¿verdad? Nos hablaba también de los chequeos preoperacionales y la inspección preoperacional de los vehículos. Ahora bien, pasemos a esos elementos del Plan Estratégico de Seguridad Vial con los elementos de gestión de la bioseguridad. Entonces, ¿acá qué tenemos? Que debemos enseñarle, y por ejemplo, a la lista de inspección preoperacional, pues sumarle una lista de inspección preoperacional en función de la bioseguridad, ¿sí? Entonces, en esa lista de inspección, llevar al conductor a que él mismo garantice que, por ejemplo, cuando hizo cambio de vehículo a vehículo, dejó limpio las superficies, limpió el volante, limpió el manubrio, desocupó de todos los residuos, ¿cierto? Que generó, digamos que durante el viaje el conductor. La ropa que llevaba y que pues pudo haber pasado quién sabe por dónde y pudo haber tenido un historial epidemiológico no tan seguro, pues está en una parte aislada, ¿cierto? Y una vez aislado, pues se limpió todo el vehículo, enseñarle, y pues por supuesto sin olvidar el tema de seguridad vial, ¿no? Inspección de llantas, inspección de lunas, después de espejos, inspección de frenos, inspección de gases, líquidos, bueno, etcétera, etcétera, el nivel de gasolina, nivel de combustible, nivel de líquido refrigerante. Digamos que todos estos elementos de seguridad vial no se nos puede olvidar, pero en este momento tenemos que ahora sumarle algunos elementos de bioseguridad que le van a servir muchísimo. Importantísimo que en esa inspección preoperacional el mismo conductor sepa si lleva alcohol o virucida necesario para todo el viaje, ¿sí? No lo dejemos sin esos elementos. Enseñarle, ¿cierto? En esta inspección de vehículos seguros, cómo realizar, digamos que la desinfección de las llantas, la desinfección de las partes que tienen o que contacto con mercancía de un puerto a otro o de una central de transportes a otra, bueno, etcétera, etcétera. Es en cuanto a vehículos seguros.
Vamos a pasar ahora a infraestructura segura. Entonces, recuerden, señores, que el corazón de infraestructura segura es lo que habla de rutas y rutas externas. Que nos habla de infraestructura segura, administración de rutas, el famoso programa o planeación de la ruta o administración de la ruta. Entonces, pues a este proceso de administración de la ruta, pues tendremos que sumarle tiempos de bioseguridad. Y en algún momento discutía esto, no recuerdo si fue con la Secretaría de Tránsito de Bogotá, pero sí, creo que sí, o con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en alguna mesa, y decíamos, pues hombre, si el rutograma antes consideraba tiempos de parada, de descansos, pues, para la prevención de la fatiga, de toma de alimentos, de toma de bebidas, ¿cierto? Pues en este momento tendrá que incluir cuántas lavadas de manos va a tener el conductor, cuánto se demora lavándose las manos el conductor y cada cuánto, digamos que deberá hacerla, cuánto se va a demorar sanitizando el vehículo, cuánto se va a demorar aplicando o haciendo el recambio de, digamos que de residuos. Esos tiempos no los podemos considerar como muertos porque por cumplirnos o por apretarnos podremos estar entrando como a acelerar digamos que todo el tema de velocidad. ¿Sí? En este tema de infraestructura segura habla muy importante de utilizar apoyos tecnológicos, ¿verdad? Pues ahorita más que nunca la utilización de apoyos tecnológicos es esencial para coordinar, ¿cierto? La llegada y salida de contratistas o de conductores y que no se me aglomeren en el mismo sitio, por ejemplo, del muelle, ¿sí? Tener muy señalizadas nuestras vías internas y internas para que los vehículos sepan en dónde ubicarse, con qué distancia, ¿cierto? Esto es importante, digamos que tenerlo en cuenta. En cuanto a temas de infraestructura segura, sin olvidar, por supuesto, de todo lo que nos hablaba la resolución 1565, entorno físico donde se opera, desplazamiento en las zonas de peatonales de las instalaciones, vías internas en circulación de los vehículos, parqueaderos internos, mantenimiento de señales, todo el tema de estudio de rutas, políticas de administración de rutas, ¿verdad? Y pues digamos que acá es muy clave en este tema de infraestructura segura considerar cuáles son los centros de salud donde puede pasar el trabajador, porque no estamos exentos que la persona se haya contagiado ayer, yo la mandé mañana a viajar, desafortunadamente presentó síntomas el entonces una semana entera, empezó a tener síntomas y yo debo tener en cuenta en esta ruta, pues cuál es el centro médico donde él deberá ir, digamos que en caso de agravarse, ¿verdad? Por víctimas, planes estratégicos de seguridad vial bajo la 1565, pues recuerden que el corazón de esto es tener un protocolo de atención a víctimas en caso de un siniestro. Ahora tenemos que enseñarle a él a tener un protocolo. ¿Qué va a hacer? ¿A quién reportar? ¿A quién voy a llamar? Y se conecta mucho con el estudio de rutas. Entonces es enseñarle, los centros médicos a los que vas a ir son estos, son de nivel tal, ¿cierto? Ya tengo la seguridad, por ejemplo, que el centro médico, en caso de que el señor Pepito Pérez sufra síntomas y empiece a tener dificultad respiratoria en X hotel de tal ciudad, pues ya sé que el nivel de UCI en este hospital no está tan alto, ¿sí? Desafortunada o afortunadamente nos va a tocar empezar a pensar muchísimo en todo este tema de la gestión de la bioseguridad. En este tema de investigación de accidentes, pues yo creo que completamente claro, la resolución 1401 para el sistema de gestión ya nos habla de investigación de accidentes y digamos que no lo podemos olvidar. Acá pues recobra muchísima importancia esto. Debemos continuar con la investigación de los accidentes, de los incidentes viales y también la investigación, y acá es muy importante, en este protocolo, digamos que de atención a víctimas, en la investigación de accidentes, pues podría ser interesante entrar a revisar si podemos establecer un protocolo para hacer investigación digamos que de posibles contagios, ¿verdad? Para establecer un poco cuál fue el historial epidemiológico de la persona y con quién tuvo o no tuvo contacto, ¿sí? Esto es importante digamos que para analizar en el marco de este nuevo plan estratégico de seguridad vial y en el marco de la gestión de la bioseguridad vial. ¿Listo? Recuerden que el término lo acuñamos así, no se llama de esta manera, pero digamos que lo quisimos traer como a colación para que ustedes lo tengan en cuenta. No se les olvide la divulgación todo el tiempo a los trabajadores, tanto de las medidas de bioseguridad como de seguridad vial, no se pueden olvidar, debemos seguirlas alineando, debemos seguirlas alineando y seguirlas, digamos que armonizando, ¿verdad? En el marco
marco de esta nueva seguridad vial y en esta seguridad vial laboral. Vamos a hablar un poco de unas referencias mundiales de lo que nos habla, digamos que el mundo a nivel a nivel España, por ejemplo, que fueron los primeros que empezaron a tener como todo el tema, como todo el tema de brotes. No voy a entrar mucho acá en detalle, pero digamos que nos hablan de unas medidas de previas al inicio de la actividad y pues bueno, qué pena contigo. ¿Podemos adelantar a la próxima diapositiva, por favor? Pensé que ustedes están viendo la mía, discúlpenme. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Ok, listo. Acá nos hablan de medidas de prevención al iniciar la actividad, entonces el uso individualizado siempre de los vehículos, no se nos puede olvidar esto, uso individualizado del celular, ¿verdad? Prevenir, digamos que, pues, que usen el mismo equipo 2 o 3 personas, mantener cortes de trabajo puntuales para que, llegado el caso que tengamos un rebrote, es mucho más fácil aislar una célula que aislar a todos los trabajadores o mandar un procedimiento preventivo. Kit de higiene del transportista siempre es bueno tenerlo en una bolsita y digamos que darle al transportista este kit de higiene. Los alimentos y bebidas no son permitidos en la cabina, en lo posible que él coma en un lugar bioseguro, en un lugar que tengamos un nivel bajo, digamos que de riesgo de contagio, evitar que coma con más personas en la cabina, ¿verdad? Un poquitico de promover el reporte de síntomas y de comunicar los síntomas que hacen parte del riesgo de COVID-19. Vamos a la próxima, por favor. En cuanto a la organización del trabajo, perdón. En cuanto a la organización del trabajo, nos hablan un poco, perdónenme un segundo, nos hablan un poco listo. Nos hablan un poco de la planificación de las rutas, identificando cuáles son las rutas de más larga distancia, los lugares de parada en los cuales él va a reposar, ¿verdad? Donde él va a tener sus momentos de sanitización y tenemos que promovérselo. Lavado de manos cada 3 horas, pues hombre, tendré que considerarlo y estarlo monitoreando. Ya te lavaste las manos, ya te aplicaste el alcohol, recordarle que esto es importante pues, para prevenir casos en su familia, ¿verdad? Esto llega a tocar hasta a sus hijos, o su esposa, a su mamá, ¿verdad? Planificación de entregas y recogidas de mercancías para reducir el tiempo de entrega. Entre menos la persona se exponga a estar con otros, muchísimo mejor. Monitorear el reporte de bioseguridad de diferentes centros de entrega. Pasamos a la segunda, por favor. A la siguiente. En esta pues tenemos ya casi para terminar, porque entiendo que tengo ya un tiempito limitado, organización del trabajo. En esta organización del trabajo pues está que se sugiere tener una bitácora de información en la cual pues manejemos teléfono, correo electrónico, nombre de la persona, centro de carga y descarga, ¿sí? Toda la información necesaria de las personas que tienen contacto con mis conductores o que tienen contacto con mis instalaciones para yo estar monitoreando y saber en caso de un rebrote a quién voy a aislar. Vamos a la siguiente. Yo creo que en esta pues no hablamos mucho al respecto. También hace parte de organización del trabajo, se fomentará la carga y descarga mecanizada, entre menos contacto humano pues con la carga mucho mejor para evitar contaminación, higiene para contactos con superficies, importante enseñarle cómo desinfectar las superficies del vehículo, cuáles son las zonas más críticas del vehículo en cuanto a bioseguridad, entonces las manijas, el volante, las llantas, la parte donde está la mercancía, tiene contacto con 1.001 personas que no sabemos qué historial epidemiológico tengan, si son sintomáticos, asintomáticos, bueno, etcétera. En cuanto a esto, tener un protocolo de limpieza y desinfección del vehículo puntualizado, cortico, fácil, que le sea muy fácil al conductor aplicarlo. Para el motociclista, si es motociclista, pues también que le aprenda a desinfectar las partes más críticas, los espejos, por ejemplo, que son el que recibe todo el tiempo la posible proyección de saliva, pues tendrá que ser muy crítico la desinfección del mismo. Un protocolo de seguridad en uso de productos químicos, evitar accidentes en la vía en cuanto a explosiones o en cuanto a derrames químicos. Pasamos a las 2 siguientes, por favor, la que dice limpieza y desinfección. No se nos puede olvidar que para esta limpieza y desinfección pues debe ser con sustancias avaladas por aproximadamente 20 minutos, con un alcohol que no esté por debajo del 70% u otras sustancias virucidas que sean de compatibilidad con el vehículo. Y pues no se nos puede olvidar por nada del mundo el tema de higiene personal y el aislamiento. La persona tiene que estar en la capacidad de
lavarse las manos porque su propio cultura se lo dice, ¿listo? Y para la pregunta que de pronto nos estaban haciendo por ahí, ¿qué nos habla? En Colombia tenemos actualmente la resolución 677 del 2020 que establece protocolos de bioseguridad para el uso, digamos que para el sector transporte, ¿verdad? Y acá podría entrar el transporte de pasajeros, el transporte de niños, ¿cierto? Y no se nos puede olvidar que el 2 de septiembre salió la resolución número 1537. Esta resolución 1537 modificó y sustituyó el anexo técnico para el sector de transporte, o sea, se le agregaron algunos elementos, se eliminaron otros, pero para la pregunta que nos hacían respecto a protocolos de bioseguridad para el transporte escolar, no se nos olvide que antes que todo, se debe reanudar las clases presenciales. Entonces, pues en ese momento todavía no hay clases presenciales. Luego, el transporte escolar no tiene todavía como cabida pues para transportar niños. ¿Cuál es la estructura de esta 677 en general? Entonces, medidas de desinfección en sitios de transporte masivo, medidas de bioseguridad para conductores en general en caso de carga de pasajeros, medidas de bioseguridad en transporte masivo, ¿cierto? Estrategias de comunicación, no nos puede faltar por nada del mundo tener monitoreadas y definidas estrategias de comunicación en tiempos de COVID. ¿Cómo le voy a llegar desde el que tengo acá en el patio de los vehículos, como el que tengo viajando en La Guajira, como el que tengo trabajando en casa, como el que está incapacitado? ¿Cómo voy a reportar a las autoridades los casos positivos? ¿Cómo voy a reportar a las autoridades mi gestión? ¿Qué medidas en transporte particular vamos a implementar? Las personas que, pues, que bien no utilizan el vehículo para cumplir sus funciones, pero sí para llegar a la oficina, pues qué medidas voy a entregarles a ellos, y cómo hacer todo el tema de higiene de manos como un elemento clave en la transmisión de la COVID-19, digamos que en el lugar de trabajo. Pues muchísimas gracias. Siguiente diapositiva, ya la última. Estoy atento a preguntas, inquietudes, comentarios, no sin antes pues agradecerles por la participación. Si quieres en la última. Sí, esa es la última que revisamos. Esa es la referencia, digamos que nacional. Si tienen preguntas, por favor, pues estoy muy pendiente para resolverlas. De antemano, muchísimas gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues por esta invitación, por este esfuerzo tan genuino de promover las prácticas de seguridad vial y las prácticas bioseguras en cada uno de nuestros conductores en Colombia. El Consejo Colombiano de Seguridad está feliz de acompañar a la agencia siempre en sus iniciativas, y estoy pues muy pendiente de preguntas. Les quiero proponer, si no alcanzamos por tiempo, me las pueden hacer llegar a mi correo y con muchísimo gusto podemos hacer un live o algo así, o les podemos enviar las respuestas por medio de correo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Olave. Jorge, mil gracias. Pues habían dos preguntas, una de ellas ya la pudo contestar, que eran los protocolos de bioseguridad para rutas escolares. Entonces, tenemos otra que dice así: a las terminales de transporte como IBC, a los vehículos antes de iniciar la ruta de transporte, ¿se tiene alguna guía para aplicar por las autoridades sanitarias? Bueno, no se nos puede olvidar que sí, en el marco de la resolución 677 y de la 1537, que son los anexos técnicos, ¿verdad? En cuanto a bioseguridad en sector transporte, se establecen elementos muy puntuales a tener en cuenta para este hito que nos acaba de decir. Yo les podría recomendar las guías de sanitización del sector transporte del Ministerio de Trabajo Español. Son guías muy completas, me dan a mí elementos muy puntuales para implementar y que seguro a ustedes les pueden servir muchísimo para aplicar medidas puntuales en cuanto a la bioseguridad previo, durante y después del recorrido. Perfecto, Jorge. Mil y mil gracias. Invitamos a todos A los ustedes asistentes a que muchas pues, gracias. diligencien en el chat de la presentación sus datos, y también pues esta conferencia se les hará llegar vía correo electrónico. Jorge, mencionaba su merced el tema de usar un correo electrónico en caso que alguien tenga dudas. ¿Qué correo es? ¿Es el que está proyectado o es otro correo? No, es otro correo. Mi correo es jorge.olave@ccs coco sapo, pues cocosaco.org.co. Se voy a repetir, si me lo permiten, voy a ponerlos en el chat. Ajá.
Igual recuerden, jorge.olave con ce.org.co. perfecto. Sí, Igual señor, es perdón. de destacar a todos los asistentes que estas charlas, todas están siendo subidas a la plataforma de la agencia ANSB en YouTube para que las puedan consultar después de finalizadas y en caso que decidan repasar algo, pues el contenido está disponible para todos. Jorge, mil gracias. A todos los asistentes, mil gracias. Un fuerte abrazo y feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Un feliz día.